Nos acompaña Luisa de Peña Díaz, quien es la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. En una ocasión anterior tuvimos la oportunidad de recibirla y hablar de temas históricos importantes, la memoria del pueblo dominicano. Justamente en el día de ayer tuve la oportunidad, ya que no había podido ver la película, por ejemplo, Hotel Copelia, y tantas situaciones que se viven en República Dominicana de entretenimiento, de contenidos viralizados a través de las redes sociales, y yo particularmente he aplaudido y he promocionado todo lo que se publica a través de las cuentas del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, porque cuánto que necesitamos de información. Qué bueno tener esta conversación personal, física, Sí. porque sabemos que trasladarse en Santo Domingo con estos tapones, el tráfico es verdaderamente una barrera importante para mucha gente llegar a las instalaciones de Teleradio América. Por eso, gracias, doña Luisa, por acompañarnos en el día de hoy. Siempre gustosa de estar con ustedes y gracias por invitarnos. Realmente, sí, el tráfico es fuerte, pero yo vivo cerca. Por lo menos, en esta Sí. ocasión le queda cerca el canal. Sí, entonces, sí, el tráfico en Santo Domingo se está poniendo muy difícil, muy difícil. Estamos viendo ya algunas salas de teatro que han abierto sus puertas al público, vemos mucho entretenimiento nocturno, hablamos de el término teteo para definir esos juntes, Sí. ¿no? de los sectores populares, sobre todo en nuestro país. Sin embargo, nos hace falta las visitas a los centros educativos, a los museos, a los centros culturales, y el Museo de la Resistencia no es uno que no extrañemos, por supuesto que nos hace muchísima falta. Sobre eso hablábamos antes, yo quiero conversar por ahí primero de los planes actuales. Sí, nosotros pues ahora mismo estamos en un proceso de preparación para la apertura. Ya hay una parte preparada, las mamparas de separación, los señalamientos en el piso de separación de espacios. Ahora tenemos que hacer algunas reparaciones porque no hay una cosa que se deteriore más que las casas cerradas, los edificios cerrados. Y nosotros planificamos ya estar abierto, dando servicio al público a fin de mes. Sí estamos estudiando porque definitivamente vamos a tener que cambiar la forma en la que recibíamos a la gente y la cantidad de grupos, reducir los grupos para poder mantener el distanciamiento. Entonces estamos trabajando en eso. Tratar y pedirle sobre todo a los docentes que llevan, porque nuestro mayor público son estudiantes, que hagan citas para que no se aglomeren y de esa forma, pues bueno, todos colaboramos. Entonces estamos ya creando nuevos mecanismos para mantener la seguridad, poder ofrecerle seguridad tanto al visitante como a los empleados del museo. Claro. O sea que a fin de mes probablemente ya nosotros estemos dando servicio al público. Qué bueno, si mes todo de va septiembre. como estamos planificando y no se presentan más problemas internos de esas construcciones coloniales, dan mucho problema, sí. Humedad, entonces tenemos tanto tiempo cerrado que varía y bueno, pues. Claro, y la oferta turística de la ciudad colonial siempre ha sido un gran reto para Santo Domingo. Y aquí el llamado a la alcaldía, aquí el llamado al Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, porque si la oferta no es integral, pues más difícil para los visitantes locales e internacionales caminar, ¿no? Y sentirse seguros, sentirse en un ambiente que ofrezca mucho. Esto lo veníamos hablando hace varios años con el tema de la restauración, de la inversión pública y privada, que sabemos tienen muy buenas intenciones, sin embargo, repito, es un gran reto para la ciudad colonial. La ciudad colonial, nosotros apostamos a la ciudad colonial. Por supuesto. Se necesita las inversiones necesarias, se están haciendo, se hizo una parte, ahora se supone que van a empezar otra parte. Hay que invertir en seguridad, iluminación en la ciudad colonial para que la gente, pues bueno, se sienta más cómoda. Es un dato interesante. Nosotros virtualmente, en el mes que pasó, recibimos
uno recibe siempre de Google la cantidad de visitas que hacen. Y el mes pasado nosotros recibimos 33,000 visitas el museo. La mayoría extranjeras e internacionales. Entonces, eso quiere decir que está subiendo el interés, sigue aumentando. En lugar de bajar el interés, sigue aumentando. Entonces, la cantidad de turistas que vemos caminando en la ciudad colonial es impresionante, con todo y la pandemia. Y creo que hay que invertir. Ahora viene una segunda etapa de la ciudad colonial, que a mí me tiene un poco aterrorizada porque me toca la calle del museo, ¿no? Y ya tú todo sabes ese lo que polvo. eso es. Claro, tanto para transeúntes como gente que está dentro del museo. Que está dentro del eso museo. Implica más personal, más maquinarias, y más limpieza y de para todo. Limpieza. Pero al final va a ser beneficioso. Al final, o sea, si uno ve cómo quedó, realmente vale la pena el sacrificio. Con relación a eso que usted menciona, doña Luisa, hay que mencionar que la ciudad colonial es el principal atractivo de Santo Domingo y para muchos visitantes de República Dominicana. ¿Y a qué me refiero? Tenemos un polígono central con buenos restaurantes, muy buena oferta de entretenimiento. Sin embargo, quien viene a nuestro país fuera de las playas, de los ríos, de las actividades ecoturísticas, está la memoria, está la historia. Y si nos circunscribimos a los temas de dictadura, a los temas de represión que pasaron en nuestros países latinoamericanos y aquí en el Caribe, pues este entendimiento para todos y todas que habría ese interés en ir al núcleo, ir al centro que me ofrece esa información, esa explicación que está preciosa, detallada, bien presentada en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Entonces, insisto nuevamente en que las autoridades, tanto privadas como públicas, porque hay un dinero, hay un presupuesto privado que también debe destinarse a estos propósitos. Dicho esto, vamos a hablar del contenido, porque todavía al 2021 sé que hay algunas personas que no le han visitado, que no siguen las cuentas en las redes sociales y dicen, ah caramba, mira qué interesante ese hecho histórico o esa película basada en hechos reales, y hay mucho de lo que se alimenta allí, tanto visual como gráfico. De hecho, la película que mencionaste, Copelia, una de ellas, por decir una de ellas. De José María Cabral, nosotros pues colaboramos, contribuimos con imágenes, también facilitándole entrevistas, donde pues él pudo construir esa historia maravillosa. Y porque es fantasía todo, la película, pero tiene una base real. Y así es a otras. Y es una de las formas de recuperar la memoria y también de motivar a otros a buscar más. Claro. Yo, por ejemplo, me preguntaba sobre Tina Bazuca, a propósito de una cerveza, una marca que se hizo bastante popular y una campaña publicitaria agresiva, y decía, si los jóvenes entendieran o se interesaran en este tipo de contenidos, yo sé que lo usarían en murales, lo usarían en camisetas, en diferentes producciones. Nosotros tuvimos una experiencia interesante con un joven diseñador que fue al museo y se inspiró, y después se acercó a nosotros y nos dijo que él quería montar una exposición, una intervención en la exposición permanente. Y yo le dije, claro, vamos. Y colgó unas cadenas, unas camisetas que él diseñó, unas cosas, la verdad es que brillante, fabuloso. Y era por una semana. Y la acogida fue tal que yo le dije, mira, vamos a dejarlo el verano entero. Claro. Y lo dejamos el verano entero. Y entonces él iba y llevaba gente y daba recorrido y explicaba. Y para nosotros fue tan gratificante porque son jóvenes creativos, creadores que impulsan. Entonces, el uno ver que se inspiran en esto, le da a uno esperanzas, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que mantener la esperanza, la fe. Sí. Sin esperanza un pueblo muere. Exacto. Y hablábamos de eso anteriormente con relación a los infortunios que ha ocurrido en Haití. Una periodista amiga, Daisy Toussaint, que estuvo cubriendo por allá, nos contaba que veía en los ojos y notaba en la voz, cuando relataban lo ocurrido, desesperanza, y eso es muy triste. Mire, a mí me gustaría relacionar lo que está ocurriendo actualmente con la preocupación ante las desapariciones
en República Dominicana que tienen otro motivo, otras causas, otras formas de ser abordadas muy distintas a las desapariciones políticas forzadas durante la dictadura y postdictadura en República Dominicana. Hemos hablado anteriormente de esos años tan tristes, desgarradores, que no debemos olvidar para precisamente no repetirlos. Y la gente a veces utiliza las redes sociales sin ir al fondo, sin contactar a las autoridades y saber cuál es el proceso. Y esto para mí es preocupante, porque muchas veces una adolescente, un joven, una persona que desaparezca porque estuvo de fin de semana y luego aparece, no se comunica que apareció, esto resta mérito al trabajo que hacen las autoridades y por otro lado, concentración a quienes todavía siguen desaparecidos. Vamos a hablar de eso, doña Luisa. Sí, las desapariciones. Las desapariciones forzadas durante dictadura, pues se supone que ya no se ven como terrorismo de Estado, ya no tenemos eso en República Dominicana, vivimos en democracia. Eso no descarta la desaparición forzada producto del crimen inclusive que puede estar involucrado agentes del Estado. Lo que no es política del Estado. Hay diferentes razones por las desapariciones recientes, desde suicidios, depresiones y suicidios, hasta, como cité, criminalidad. Es muy preocupante el que en el país, si existen mecanismos para determinar lo de las desapariciones, la gente no se entera. O sea, es preocupante si existe el que uno vea gente que desaparece y se lo traga a la tierra. No hay una metodología, no hay un seguimiento, o una información base, ¿no? Para que la ciudadanía entienda qué hacer cómo están operando esas autoridades. Yo me imagino el nivel de desesperación. Yo me imagino si es una familia, si es tu mamá. Ahí vi yo un caso de una señora que parece que tenía problemas de Alzheimer, salió y hasta el sol de hoy se supone, uno por sentido común entiende que la señora murió, porque jamás se la tragó la tierra. Pero ¿cómo es posible que las autoridades no puedan determinar, no puedan dar seguimiento, no puedan dar una respuesta a las familias? Entonces, eso es preocupante. Eso es muy preocupante, porque una sociedad que no responde a ese tipo de cosas no es una sociedad de pleno derecho. Claro, claro. Y sobre todo hay unas voces que con toda la razón del mundo dicen, con las cámaras de seguridad, con el personal de las diferentes instituciones, porque Ministerio de Turismo, Cultura tiene su policía, la Policía Nacional, o sea, tenemos diferentes, ¿no? Pero Digregados nada más en diferentes las cámaras del 911, hay cámaras en todos lados, o sea. Y la gente exige con su derecho, porque a través de los impuestos que se paga, de los derechos fundamentales y sociales, económicos, no solo la respuesta, también decir qué ha pasado con ese cuerpo en caso de encontrarse el cuerpo de una persona envejeciente, de un niño, una niña. O sea, se habla y se especula muchísimo de tráfico de órganos, aquí hemos hablado del tema, no es posible porque hay que buscar la complementariedad, ¿no? De los una serie de asuntos médicos. Una complejidad médica que eso no es tráfico de órganos. Sin embargo, la gente sigue indagando y respondiéndose con lo que tiene a mano, porque no hay una respuesta estatal. Exacto, o sea, el gobierno no da una respuesta, o mejor dicho, los organismos de seguridad no dan una respuesta. Y, por Dios, o sea, cuando quieren averiguar algo, lo averiguan. Sí, eso está demostrado. No vamos a decir que todas las desapariciones vamos a poder tener respuesta de absolutamente todas, pero por lo menos 1%, aunque sea un 10%, o sea, de 20 que se desaparezcan, por lo menos den respuesta de 2. Claro. Miren, lo vimos, le dimos seguimiento, lo que sea. Dime tú, o sea, en un país donde en plena democracia desaparecen a Narcisazo, ¿verdad? Y saben, porque aquí saben qué hicieron con él los organismos de seguridad, cómo lo desaparecieron. Y la sociedad lo deja pasar. Claro. Porque lo más preocupante es eso, que nosotros como sociedad no tenemos constancia
en la búsqueda y en exigir nuestros derechos, y eso es muy preocupante. Definitivamente que en algún momento, ahora se habla de una reforma de la policía, una serie de cosas, pero en algún momento aquí tendrá que abordarse, el gobierno tendrá que abordar esta situación y tratar de buscar respuesta, solución, porque al final de cuentas son ciudadanos. Claro. Sobre ese aspecto también me gustaría tener su opinión, doña Luisa, porque se habla de 5.000 nuevos agentes, 6.000, 10.000, los que sean, 20.000 pueden ser. Pero cuando tomamos el aspecto cultural, o sea, el autoritarismo, que como bien usted menciona y hemos hablado en el programa, preocupa que una gran parte de la población entienda que necesitamos mano dura, sin saber a fondo qué refiere mano dura, e inclusive se está solicitando que vuelva aquel personaje director, en aquel momento jefe de la policía, para darle para abajo a los delincuentes. Entonces hay una serie, le pegó fuego a un burro. Hay una serie, doña Luisa, de expresiones que se leen constantemente y caramba, si no conocemos estos crímenes de Estado, que todavía no han sido, vamos a decir, de alguna manera culpados, o sea, procesados legalmente, entonces esa gente que tiene 30, 35, 25, 20 años, diríamos la mayoría de la población dominicana, quiere mano dura, sin saber. Sin saber. ¿A qué se refiere? Bueno, Entonces, pero hoy por eso la memoria, ¿no? Y la resistencia. Sí, hoy se arrestó un carro. Sí. Ahí estaba viendo ya la fotografía del carro haciendo el encuentro con la prensa. Sí, es absurdo. O sea, nosotros llegamos, yo a veces me pregunto si Macondo de 100 años de soledad realmente era fantasía de García Márquez o está bastante cercano a la realidad. Mira, nosotros no hacemos nada con 5.000 nuevos agentes si no hay una formación, si no hay una transformación de los organismos de seguridad. En el museo, cuando nosotros llegamos en la primera sala, nosotros tratamos los mitos de la dictadura. Y uno de los mitos es el mito de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que nacen de un gobierno de ocupación. El ejército dominicano, el ejército republicano es desmantelado por la ocupación porque eran los que tenían la posibilidad de organizarse y realmente enfrentar a los invasores. Entonces, se crea una Guardia Nacional, y esa Guardia Nacional que la crea el Ejército de Ocupación, donde entra Trujillo como oficial y muchos otros, inicialmente la crean con elementos que no son lo idóneo de la sociedad, porque nadie que se respetaba quería integrar un ejército de ocupación. Entonces es el nacimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nacen como un organismo de represión para controlar a la resistencia, a la población que se oponía a la ocupación. Entonces, Trujillo hace así y toma las Fuerzas Armadas, que no eran Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, la transforma, crea la Policía Nacional, bueno, y la utiliza como base para su enriquecimiento ilícito y lo mismo, mantener la represión. Entonces, ¿qué pasa? Esos órganos de seguridad se fortalecen y crecen bajo esa mística. Al día de hoy, las Fuerzas Armadas, sin lugar a duda, más que la Policía Nacional, tienen oficiales profesionales. Pero el problema es que esa mística con la que creció las Fuerzas Armadas, rompan fila y vive el jefe, siguen. Eso no se ha roto. Hay un proceso de cambio permanente. Hay formación. Nosotros inclusive recibimos a los oficiales que estudian en el Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Pero es un proceso que es paso a paso, o sea, no es lo que debió hacerse en el 61. Como se perdió ese momento, pues bueno.
Entonces, todo aquel, nosotros le hacemos una pregunta a nuestros visitantes para que todo aquel internalice eso. Y empezando con los oficiales que visitan el museo, porque la idea es construir. Claro. La idea no es criticar no, es construir. Nosotros le preguntamos lo siguiente y le decimos, no es para que nos respondan, es para que se respondan ustedes mismos. Si usted está en la calle a las 2 de la mañana y lo manda a parar un guardia, uno no dice un policía, un oficial, un guardia, ¿cuál es su primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? Miedo. Respóndase a sí mismo. Entonces ve a ver, esa respuesta te dice lo que la sociedad, la población siente, sea real o no. No entiende que los órganos de seguridad están para tu propia seguridad, claro, como deberían estar. Entonces eso es algo que se arrastra de la dictadura y es algo que se puede romper. Es un proceso muy difícil, pero sí se puede. Yo creo que las Fuerzas Armadas han avanzado mucho más que la policía. Esos grupúsculos de poder dentro de la policía no han podido ser rotos y es preocupante porque en todas las bandas que uno ve siempre hay un oficial. Claro. Entonces están infiltrados en todas partes. Sí, y preocupa algo que sale también a la luz pública a través de una entrevista reciente. Una colega de CDN entrevista a un, supuesto delincuente. Yo no puedo decir porque no tengo las pruebas de que es un delincuente, y él, a través de su testimonio, dice que hay un peaje que pagar a estos policías tutumpotes que permiten en diferentes zonas el atraco, el asalto, el crimen, dependiendo si se trata de un influencer, una persona conocida o con poder económico o influencia de algún otro tipo. Vamos a la publicidad, doña Luisa, me permite hacer un corte para seguir conversando, porque sabemos que la autoridad no se cede, el poder no se cede, entonces eso queda todavía allí en las entrañas, y por otro lado, el ser detenido para una investigación, una requisa o lo que sea, más allá de seguridad y confianza y respeto ante la autoridad, sí, sentimos miedo, sentimos terror, me van a hacer daño. Ajá. Vamos a la publicidad con esta idea y al regreso continuamos la conversación. Seguimos la conversación con Luisa de Peña Díaz, quien es directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, conversando sobre tantas situaciones pasadas y actuales, hechos que se repiten. Hay un asunto allí, quizás en el ADN cultural, habría que trabajar con intención política. Decía la señora Luisa que el coste es muy alto. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? Porque hay una población empoderada, enterada, pero a la vez entretenida, y siempre lo repito, hemos marchado, hemos peleado, hemos sacado a quien no entendemos merece, ¿no?, sí, estar. Sin embargo, no sé, hay ciertas situaciones en la actualidad, en el día a día, en la cotidianidad, que nos representa una fotografía bastante autoritaria. La reforma de la Policía Nacional es muy compleja. Yo no soy especialista en policía. Yo lo que soy es especialista en derechos humanos. Entonces... Estamos del otro lado, Luis. Exacto. Pero es posible porque en otros países se ha hecho, entonces hay que tomar esos modelos y adaptarlos. En nuestro país, mira, hay algo que yo siempre señalo. Tradicionalmente, ahora el presidente Abinader ha como que cambiado un poco eso y me parece fantástico porque es uno de esos simbolismos de la dictadura que es bueno romper, es un simbolismo, pero es bueno romper. El asunto de los cambios gubernamentales, los 27 de febrero y los 16 de agosto. 16 de agosto los civiles, los 27 de febrero los militares y policiales. Si tú te fijas, cada 2 años, cerca del, cuando estamos llegando a febrero, la criminalidad aumenta. Sí, el otro día yo tuiteaba sobre eso, diciéndole a la población, siempre estamos hablando de alza de criminalidad, de lo inseguro que nos sentimos, pero esto dependerá del gobierno, de cómo se mida, de cómo se hable el tema públicamente, el debate, porque al final tenemos la misma situación, pienso yo. No sé qué piensa usted. Pregúntate por qué eso pasa.
Entonces, doña Luisa, ¿hacia dónde camina República Dominicana si recordara mejor ese ayer, esos hechos, esa lucha por la libertad, la democracia, por una policía, una guardia, unas autoridades que verdaderamente protejan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas? Fíjate, la lucha por los derechos en la actualidad no es la misma que en aquel momento, ni parecida siquiera. O sea, hoy no se lucha por vivir en el sentido de que el Estado no amenaza tu vida directamente desde los ángulos de libertades y derechos ciudadanos, porque naturalmente amenaza tu vida cuando no te proporciona salud, alimentación, las condiciones de vida necesarias, mínimas para un ser humano. Entonces, como las conquistas son diferentes, también los métodos de lucha son diferentes, además de que las generaciones han cambiado. Y por la progresividad de los derechos, ¿no debería esta generación estar luchando distinto? Si lo que tienes, por ejemplo, el activismo de teclado, como llamamos a las redes sociales, a utilizar un hashtag, a colocar un tema en la opinión pública, a ir pacíficamente con diferentes manifestaciones. Sí, lo que pasa es que aquí el concepto de ciudadanía y ejercer ciudadanía, aquí no hay plena conciencia de lo que es eso y cómo la ciudadanía puede ejercer presión para obligar al Estado a tomar medidas o a cambiar. Los Estados no cambian si no se les obliga. O sea, el Estado permanece igual. Sí, funciona. Si la sociedad no lo exige, ¿para qué va a cambiar? Sigue igual. Entonces, hay métodos de presión, desde boicot económico, que es lo que más funciona hoy en día, el boicot económico. Que allí están las huelgas, los paros y demás. Además de huelgas y paros, el boicot económico es negarse a consumir un producto. Pero estamos nosotros, los dominicanos, en condiciones de hacer esos sacrificios o en disposición de hacer esos sacrificios. De aguantarnos hasta que la medida cambie. Ajá. Entonces, ese boicot económico. De conciencia de clase también. Aquí la mayoría se cree clase media y somos clase trabajadora, somos obreros. Yo soy una obrera de la comunicación y esa discusión la tengo mucho, no importa porque usted está en su burbuja, con los privilegios del momento. Nadie está dispuesto a hacer esos sacrificios. Y por eso tú ves que no hay esos cambios importantes. Son cambios superficiales, más de maquillaje. Entonces, depende de la sociedad como conjunto, o sea, no es algo que uno pueda hacer uno en forma individual. Es así y la historia lo ha demostrado. Los derechos que han sido obtenidos en diferentes ciudades, poblaciones, países, han sido porque el pueblo los ha exigido en la calle, peleando, luchando, los derechos se arrebatan. Desafortunadamente es así, es a través de una lucha y después la otra. Hoy tomamos este tema, mañana el siguiente, porque como bien decía Luisa, si las cosas funcionan en orden perfecto para el Estado, para el gobierno, pues seguirán así, pero no está funcionando para usted. Y voy con el tema de las desapariciones, porque puede que esa persona que está desaparecida no sea su familia ni conocido, pero mañana puede ser un miembro de su familia, puede ser una persona cercana a usted. Entonces yo no dije nada, pero mañana vendrán por mí. Cuando acuñamos esa frase de no dije nada porque no era judío, porque no era negro, porque no era pobre, porque no era ateo, y mañana vinieron por usted. Entonces hay que estar alerta y participar en sociedad. Lo que le afecta al otro me salpica a mí de una manera u otra. Pero y tenemos que entenderlo en República Dominicana. Todos tenemos envejecientes en nuestra familia, no es que todos no tenemos niños en nuestra familia que son vulnerables. Aquí no queremos blanco y rico. Esto es una cosa impresionante, siempre lo decimos en este espacio, entonces hay que tomar un poco más de conciencia. Con plena seguridad, o sea, de que no, oye, a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Y ahí va también el tema de la solidaridad social, o sea, eso de tú acercarte, investigar, unirte a una búsqueda, exigir a las autoridades por respuesta. Por eso el tema, o sea, es muy triste que simplemente cambiemos el canal o no miremos la fotografía o no hagamos promoción de esa búsqueda familiar, social, nacional, o sea.
sentimos que no nos puede tocar. Nos puede tocar, le puede tocar a cualquiera. Por supuesto. A cualquiera le puede pasar. Cualquiera tiene un familiar que sufre de depresión o que se le destapó una depresión ahora con el encerramiento y la cuarentena. Oye, que ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, las afectaciones a la salud mental serían peores que las económicas y lo estamos viendo. Estamos viviendo momentos de crisis social aumentada por la pandemia y la cuarentena. No, ¿cómo es posible que haya tanta indiferencia? Eso. ¿Cómo es posible, no solo de la gente, o sea, las autoridades? Claro. Falta de empatía. Ajá, esa falta de empatía. Óiganme, ¿creen un departamento especial para eso dentro de la policía y profesionalicen a un grupo de oficiales y no lo cambien? Y respuestas humanas, no respuestas autoritarias. Ya casi concluyendo, tenemos que hablarle a la gente sobre qué recordar para no repetir, número uno, hacer quizás el agradecimiento universal de que ya no estamos peleando por lo mismo. Sin embargo, República Dominicana carece de la garantía de derechos fundamentales en muchas materias. Entonces, esto debe continuar, la conversación pública, la exigencia de derechos y el unirse a otros grupos que no estén quizás requiriendo lo mismo que yo, pero que somos seres humanos y somos ciudadanos y ciudadanas de esta República Dominicana y debemos luchar todos juntos. Hoy por ti, mañana por mí. Así es. En la construcción de democracia es un paso, es un trabajo diario. La conquista de los derechos es un trabajo diario. Hay que mirar ese pasado, definitivamente hay que mirar el pasado y aprender de ese pasado para que eso no se repita y ver de ese mismo pasado lo que todavía adolecemos y corregirlo. Porque la construcción de la democracia, vuelvo y digo, es algo que es un trabajo diario. Hemos avanzado mucho, falta muchísimo por avanzar. Hay derechos fundamentales que definitivamente en la República Dominicana no existen. Yo siempre digo las dos Repúblicas Dominicanas, la que vivimos nosotros, los profesionales que salimos a la calle a trabajar, tenemos un trabajo más o menos estable, etcétera, y una serie de facilidades, y una República Dominicana donde en el barrio la mamá, por falta de conciencia y educación, manda a su niña al colmado a los 6, 8 años, donde hay un depredador en la esquina acechando a esa niña. Esa es la otra República Dominicana, la República Dominicana que no tiene conciencia plena. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Con educación y construyendo democracia día a día. Claro, y esa empatía y solidaridad. Le decía yo este fin de semana a alguien en Punta Cana que viven en otra realidad económica y social, de que está muy bien, disfruta de su burbuja, pero colabora y sea empático con una sociedad que necesita avanzar. Si ellas no están bien, me pregunto cómo usted puede estar bien. O sea, no sé, en términos humanos. Además, piensa que por muy burbuja que tú vivas, tú tienes gente alrededor, de todos los niveles. Tú tienes el servicio de tu casa, el chofer, que muy probablemente no viva esa realidad que tú vives. Entonces, ¿cómo tú no puedes sentir empatía hacia la niñera de tu hijo, al que tú le entregas la seguridad de tu hijo y con quien tú te vas tranquila a trabajar? Y tú no sabes si esa niñera tiene 2 hijos en su casa que no tienen leche. Y que lo está dejando para cuidar los tuyos. Exacto. Esa es la realidad de muchas. Entonces, eso es algo que hay que abordarlo, las dos Repúblicas Dominicanas. Aunque duela y aunque se enfaden contigo, porque a veces hay que, al dueño de la casa, a la señora de la casa, hacerle ver esa otra realidad de la cual ella posiblemente no esté consciente. Exacto. Y en caso de usted colaborar, pues siembre la semillita que algún día eso germina y eso dará sus frutos. Gracias, Luisa Díaz, por estar con nosotros en el programa. Gracias. Directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que estará abierto para seguir recordándonos, para seguir indagando, porque en una visita, les adelanto, si usted no ha ido, es imposible. Usted tendrá que programarse para 4 o 5 visitas en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que ya en este mes de septiembre probablemente esté abriendo sus puertas nuevamente al público. Sí. Gracias mil. Nosotros con esto
Luego de la publicidad concluimos.